Bien, bienvenidos todos. Estamos en el video 14. El modelo atómico de Bohr es un ejemplo de la ciencia en su fase normal en cuanto a la física y a la parte de la física atómica. Y el modelo atómico de Bohr describe pues la distribución de cargas positivas y negativas en la estructura del átomo, explica los espectros de emisión discreta y explica, entre comillas, o describe la estabilidad de los átomos. Es un ejemplo al comienzo del siglo XX, ¿no? Donde comenzó a existir una maduración de este campo del modelo atómico del átomo. El modelo atómico de Bohr, después de una etapa donde había diversas escuelas, pues es un modelo tipo modelo planetario, ¿no? Donde hay un pequeño núcleo cargado positivamente y electrónicos circulando alrededor en una suerte de círculos, ¿no? Este es un episodio, pues, en realidad, del paso de la ciencia, ¿no? De una fase prenormal a una fase normal de la ciencia, de la desorganizada y diversa actividad, ¿no?, que precede a la formación de una ciencia. Entonces, esas escuelas diferentes se van estructurando en un solo derrotero, y cuando ya la comunidad científica se adhiere a un solo, en este caso el modelo de Bohr, es como adherirse, se dice, a un paradigma. El paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, ¿no?, las leyes y las técnicas, y los resultados concretos a problemas específicos. Estamos haciendo un pequeño retroceso antes de llegar a la fase normal. Pues habían varias escuelas, ¿no? Antes del modelo atómico de Bohr había varias escuelas. Por mencionar, tenemos ahí modelo atómico de Demócrito, el primer modelo atómico postulado por el filósofo griego Demócrito. El modelo atómico es una representación de la estructura de un átomo, ¿no?, para explicar su comportamiento y sus propiedades. También tenemos el modelo atómico de Dalton, que surgió en el contexto de la química, ¿no? Fue el primero con bases científicas. Y el modelo atómico de Thomson, o modelo del pudín, donde los electrones son como las frutas, como las pasas dulces dentro de una masa positiva. Entonces, habían diversas escuelas antes del modelo atómico de Bohr. Tenemos aquí el modelo de Thomson, un modelo antes que el modelo de Bohr. Pero más o menos pues en el comienzo del siglo XX, final del siglo XIX, bueno, había un consenso que los átomos existían. Antes habían diferentes puntos de vista, ¿no?, sobre su existencia, ¿no?, o dudas, ¿no? Pero sí, ya pues al comienzo del siglo XX ya la mayoría de gente, ¿no?, pensaban que los átomos eran una realidad. Decían que la materia pues no es completamente continua, ¿no?, pero que es corpuscular, ¿no?, o sea, pequeñas partículas, como manifestaron los griegos, ¿no?, y que indicaban pues que no se podía dividir, ¿no? Los átomos no se les podía dividir, ¿no? Para la naturaleza estaba conformada por esas unidades de materia, ya se acepta eso, pero la pregunta era
acerca de cuál era la naturaleza de esas pequeñas unidades de materia, ¿no? Ya se había explicado el fenómeno de la electricidad y se aceptaba que había cargas, o se conocía que había cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Y se pensaban que formaba parte del átomo, pero no se sabía nada más, era una suposición y no se conocía la estructura del átomo, ¿no? Y había varios puntos sobre la estructura del átomo, como acabamos de explicar en la diapositiva anterior, ¿no? Y tenemos acá uno modelo de Thomson. O sea, ¿cómo se originó? Bueno, hubo un descubrimiento por J.J. Thomson en 1897 del electrón, ¿no? Cuya carga era negativa. Y esto había levantado problemas teóricos a los físicos, puesto que los átomos en su conjunto son eléctricamente neutros. Entonces se preguntaban dónde está la carga positiva, neutralizante, ¿no? Y que mantenía en su lugar, en ese estado neutral, al átomo. Entonces, para ello, William Thomson, en 1902, propone un modelo atómico, ¿no? Luego J.J. Thomson trabajó con el modelo de William Thomson, ¿no? De acuerdo pues a William Thomson, el modelo atómico de William Thomson, ha venido referido como el modelo del queque con pasas o pudín. El átomo es una esfera uniformemente distribuida con carga positiva, ¿no? Y de una longitud, un diámetro Armstrong, y los electrónicos estáticos estaban insertados en diferentes partes como resinas en un pastel, ¿no? Y eso neutralizaba la carga positiva o sea, había una neutralidad, ¿no? Entonces la esfera o pudín contenía pues la mayor cantidad de masa del átomo, ¿no? Y no había núcleo, como se puede notar, son una masa y positiva, ¿no? Y resinas negativas a su alrededor, ¿no? Bueno, explicaba, aquí está la neutralidad del átomo, ¿no? Esa era la básica, la idea básica, ¿no? Y empezaron a trabajar con este modelo. Vemos aquí el modelo atómico de Rutherford. Este es un modelo que critica el modelo de Thomson, ¿no? Ernest Rutherford, ¿no? Fue un famoso físico experimental, ¿no? Y él pudo mostrar que el modelo de Thomson pues era falso, ¿no? Que no trabaja realmente, ¿no? Y lo que él hizo fue enviar electrones contra los átomos, ¿no? Y lo que encontró es que algunos de ellos, la mayoría del tiempo, los electrones pasaban y en algunos casos excepcionales rebotaba. Entonces no había tal masa del pudín, había un vacío. Y esto pues le dio la idea de que la estructura del átomo tiene que ser este, algo que esté cargado positivamente en el centro, luego amplio campo vacío, un espacio vacío, en algún lugar debe haber algo negativo, ¿no? Pero que realmente no sabía de los experimentos. Así que, bueno, propone este modelo, por ejemplo, este es para el carbono, es un modelo con un centro ahí, como si hubieran muchas lunas, como si la Tierra tuviera 3, 4 lunas
Tenemos el núcleo y los electrones en órbita, ¿no? Aquí ya se descubre el núcleo. ¿Ven? Está dando un núcleo. En el modelo de Thomson no había un núcleo, pero una masa de Keck. Es el nombre figurativo que le dicen, ¿no? Masa de Keck. Este modelo atómico es el que propuso, pues, Rutherford para reemplazar al modelo de Thomson. El modelo atómico de Rutherford, pues, inmediatamente enfrentó los problemas que violaba, pues, la electrodinámica clásica. ¿Qué dice la electrodinámica, ¿no? Bueno, si usted tiene un electrón, si está estático y hay una carga positiva, pues inmediatamente corre, se atrae, ¿no? Va al centro. Prácticamente pierde la estabilidad. Ahora, si están circulando alrededor, orbitando alrededor de un centro de la carga positiva, no es posible que se mantenga ese modelo, es decir, la carga positiva, un gran vacío, un espacio vacío, luego los electrones girando. No es posible porque la electrodinámica dice que si están circulando alrededor, el electrón va a usar energía, irradia energía. Así que esa curva que hace va perdiendo energía y va perdiendo velocidad, se hace más lento y se va acercando hasta que es atraído por el centro, entonces colapsa esta estabilidad. No era posible que una carga en el centro y una carga negativa circulando en un vacío, porque la electrodinámica decía que iban a colapsar. Y además se sabe un principio de la materia es que pues es estable, ¿no? Dura, ¿no? Años, décadas, centurias. Y el modelo fue rechazado, no explicaba la estabilidad, prácticamente no arrojó mucha luz. Y entonces en 1913 viene un físico, Niels Bohr, vamos a pronunciarlo así como estamos acostumbrados en español, Niels Bohr, con un modelo de sistema solar, es decir, un centro y electrones girando en círculos, así como los planetas giran alrededor del Sol, sistema planetario. Así habría una carga positiva en el modelo de Niels Bohr y electrones en círculos alrededor del centro y varios círculos, ¿no? En cada círculo el electrón, los electrones. Este es el modelo que propone Niels Bohr. Este es el experimento
de Rutherford, podemos mirar, él tomó una hoja de gold, oro, está en el centro, es amarillo, y disparó partículas alfa contra la hoja, ¿no? Las partículas alfa pues provenían de una fuente radioactiva que está protegido con plomo y pasan a través de una ranura, como un screen de plomo, y luego todo ese bombardeo, de ese disparo de partículas alfa, pasaban, algunas rebotaban y se detectaban en esas screens, en esas pantallas. Y luego tienen ahí el microscopio que está observando todo eso. Entonces, algunas de las partículas alfas se transmitían y pasaban, cantidad, pasaban de frente. Otras tenían una pequeña deflexión y otras una larga deflexión, como si rebotaran contra algo. Y con este experimento determinó que el átomo tenía un espacio amplio, vacío, y excepcionalmente había un rebote. Entonces eso es lo que determinó que era el núcleo. Esa fue una sorpresa, y de ahí vino su modelo, ¿no? No había un modelo con todos estos datos que lo obtuve con este experimento, no había un modelo que explicara todo esto. Así que el modelo pues contemplaba pues un núcleo denso y cargado positivamente y un vacío, y electrones orbitando como lunas alrededor de un planeta. Tenemos aquí un modelo de atómico Niels Bohr para el calcio. Tiene los electrones en diferentes órbitas alrededor del centro. Lo que él presentó fue el modelo para el hidrógeno, es decir, un electrón girando alrededor del centro. Pues ya el núcleo, ¿no? Porque ya el núcleo ya estaba aceptando de todas maneras por Rutherford, que determinaba que había un núcleo. Ahí tenemos el núcleo modelo atómico de Bohr, ¿no? Y bueno, de todas maneras conserva pues el espacio vacío, lo cual era un misterio cómo podía mantenerse estable eso, porque habíamos visto que violaba las leyes de la electrodinámica, eso iba a colapsar. Pero en términos generales, Niels Bohr dijo, esta órbita es estable, lo describía como estable, y dicen, bueno, me lo tienen que aceptar. Y para eso suplementó este modelo con postulados que tuvieron una increíble consecuencia. Llegó a ser
dio soluciones a problemas de forma ejemplar. Su postulado decía que la órbita del electrón es estable, es su postulado, y que solo ciertas órbitas circulares son permitidas. O sea, hay específicas órbitas estables. Es una suerte de explicación, ¿no? No dice por qué es estable, dice simplemente, estas órbitas son estables. Y cada órbita, el electrón tiene, en los átomos, están cuantizados. O sea, cada órbita tiene una diferente energía y los electrones pueden moverse a una órbita alta si absorben energía y se pueden mover a una órbita más baja, pero emiten energía, ¿no? Y estas órbitas están cuantizadas, o sea, el monto de energía absorbido o emitido está cuantizado. La importancia de esto es de que él, con este modelo, explica el espectro de emisión, el espectro de líneas, que ya se usaba en astronomía, detectaban la luz de los astros y determinaban qué elementos eran los componentes de ese astro. Y él encontró una relación entre el espectro atómico, o sea, el espectro de emisión, que ya se conocía, y la estructura electrónica del átomo. Eso fue una de sus contribuciones, ¿no? O sea, las emisiones discretas en el espectro de átomos es que si usted tiene un cierto gas, ¿no?, poco denso, a baja presión, en un recipiente y ese gas se calienta, entonces empieza a irradiar luz, longitudes de onda, ¿no?, de luz. Y esa luz se pasa a través de un prisma y se obtiene pues un espectro. Recuerden el Newton, ese espectro de luz, ¿no? Y ese espectro no es un espectro continuo, pero se obtienen líneas discretas, que son emisiones discretas, y cada emisión, cada línea pues representa una longitud de onda, ¿no? Entonces eso fue importante, se usaba en astronomía, ¿no?, para identificar los elementos. Así que Niels Bohr, con su modelo atómicos y sus postulados y su matemática, pudo predecir para el hidrógeno el espectro de hidrógeno. Y existía, como digo, el espectro de emisión, pero no se entendía bien, o sea, no se entendía la relación entre esas emisiones de luz de los átomos con la estructura del átomo, que estaba en investigación. No se encontraba esa relación. Pues con el modelo de Bohr se encuentra esa relación y esto fue de mucho éxito, una solución ejemplar para esta explicación del espectro de emisión. Tenemos ahí una figura, el espectro de emisión del elemento hidrógeno,
¿no? Estará formado por líneas bien definidas, situadas en la misma longitud de onda que el espectro, ¿no?, de emisión. Ahí se calienta un gas, emite radiación, longitudes de onda, a través de un prisma obtiene ese espectro de líneas bien definidas. Entonces, Niels Bohr fue capaz, a partir de su modelo, usando su modelo y aplicar al hidrógeno, al átomo de hidrógeno, usando sus matemáticas, la masa del núcleo, la masa del electrón, y con sus cálculos este modelo determinó el espectro la línea de espectro del hidrógeno. O sea, había una capacidad predictiva, ¿no?, y exacta, ¿no? Esos son valores que la comunidad científica adopta para evaluar una, una nueva teoría, un nuevo concepto. Y el modelo no era consistente, pues, en realidad porque no describía la estabilidad, pero no la explicaba. De todas maneras, es una estabilidad entre comillas, y trabajaba el modelo, ¿no? Eso fue un gran éxito. También tenía un poder, pues, explicativo de, de las tablas de elementos. O sea, podían partir después del hidrógeno, comenzar a investigar con otros elementos. O sea, era una teoría fructífera para futura investigación. El alcance era inmenso y la teoría fue aceptada por un grupo de físicos alrededor de Arnold Sommerfeld, un científico de respeto, y ellos dijeron, esa comunidad dijeron, este es el camino a seguir, y se llevó pues a una fase normal de la ciencia, ¿no?, en cuanto a la física, ¿no?, del átomo. Este modelo fue usado muchos años. Toda investigación se basaba en este modelo. Todos los físicos que trabajaban en física atómica, pues todo su trabajo se basaba en ese modelo, ¿no? No había competición ya de escuelas. Todos sabían que esa era la base de la física atómica. Desde 1913, 14, 1915 hasta 1992, esta fue una fase normal de la ciencia en la física del átomo. Estamos pues en una etapa de la ciencia normal para la física, dado por el modelo atómico de Niels Bohr. Y el primer punto que podemos destacar es que pues las fases, recordemos las fases de una ciencia, es la forma específica, cómo se practica la ciencia. Eso lo determina una fase de la ciencia, la forma como es practicado. Y en el caso de la fase normal de la ciencia, podríamos decir que la forma característica es que se trabaja con un consenso. La comunidad científica de un determinado campo tiene
un consenso, un marco de referencia eh, en donde trabajan. Es muy distinto de la fase prenormal, donde muchas escuelas compiten, no hay un orden. Aquí ya se establece un orden. Consenso es acerca de los fundamentos del campo científico en particular. Se provee a los científicos con un marco de referencia para investigación, y cual ellos lo aceptan. En el caso del modelo atómico de Bohr, aceptaban que la investigación siempre se tendría que hacerlo pensando en el modelo de Bohr, la investigación en el campo atómico, tenía que pensarlo siempre en el marco del modelo atómico de Bohr. Cualquier pregunta que se hacía acerca de los átomos, o cualquier respuesta que se tenía que dar respecto a los átomos, tenía ese marco del modelo de Niels Bohr. Esa es la idea básica. El modelo de fases, así dice. Diferentes fases de la ciencia, diferentes formas de practicar la ciencia. En el caso de la fase normal, el consenso, en los fundamentos, esa es la idea básica. Ese es el primer punto que podemos hablar sobre la ciencia normal. El segundo punto es sobre el paradigma, la palabra paradigma. Y la idea básica es que la base para ese consenso que hay en los científicos en determinados campos de la ciencia es un acuerdo. En la vida diaria, las personas, instituciones, etcétera, nunca hay un acuerdo 100%, ¿sí? Hay desacuerdos. Sin embargo, las personas, las instituciones, muchas veces hacen su ruta de trabajo, sus acuerdos, y esos acuerdos que hacen entre la persona, entre las instituciones, podríamos llamar el núcleo, un núcleo de acuerdos. Entonces, cuando se acuerda en algo, eso es, en el caso de la ciencia, un paradigma. Hay un consenso, un acuerdo en base a un núcleo de fundamentos, de modelos. Ese es lo que es el paradigma. Y pues la pregunta es, ¿qué es exactamente, no, ese consenso en el caso de los físicos de la física atómica? Pues ese es el modelo del atómico de Bohr. Ese es ¿por qué? Porque dio soluciones paradigmáticas. Es decir, el modelo atómico de Bohr dio soluciones ejemplares cuando describía la estabilidad del átomo y las órbitas de electrones con su energía cuantizada, cuantificada, paquete de energía que emitían, absorbían, y predecía el espectro de emisión, la línea de emisión para el hidrógeno, y esas soluciones concretas es lo que
señaló el derrotero para la comunidad científica, lo aceptaron. Entonces no solamente es el núcleo de acuerdos, no es algo abstracto, una teoría, un modelo, es también los resultados concretos a problemas específicos. Es muy diferente en donde acuerdos en el campo social, político del ser humano, muchas veces hay más desacuerdos entre diferentes teorías políticas. En este caso ahí llegan a un acuerdo, un núcleo de acuerdo, la comunidad científica, y ese es las soluciones paradigmáticas, ese es el paradigma. No es solo conceptos y teorías generales, sino el éxito, ¿no?, de esa escuela, de ese punto de vista, ¿no?, que da soluciones concretas a problemas concretos. Eso es la teoría, lo que quiere decir la teoría del paradigma, lo que nos quiere decir la teoría del paradigma. Aparta su camino de la inducción, la deducción, aparta, no nos menciona el método científico como si lo considerara algo abstracto, y dice que el desarrollo de la ciencia es una visión alternativa, ¿no?, la teoría del paradigma a lo que es la inducción, deducción, el método científico, es de que este desarrollo de la ciencia es en fases y que en cada fase se practica la ciencia diferentemente y es soluciones concretas a ciertos problemas que son universalmente aceptados, ¿no? En este caso el modelo atómico de Bohr es lo que ejemplifica el desarrollo de la ciencia. Aquí tenemos con este modelo de átomo pues una suerte de estabilidad acerca de los átomos, explica la estructura de los átomos, la carga positiva, el centro, los electrones girando en círculos, y era una teoría fructífera, y los físicos atómicos se abocaron a esta teoría. Ese es el segundo punto que queríamos mencionar. Aquí tenemos los 3 puntos que estamos describiendo en el modelo de desarrollo de la ciencia. O sea, la ciencia en fase normal es una práctica científica que se caracteriza por un consenso de sus practicantes sobre los fundamentos del campo científico en particular, ¿no? Más específicamente se puede describir como sigue, ¿no? 1. El primer punto, ¿no? El consenso sobre los fundamentos del campo aporta a los científicos con un marco para la investigación, el cual aceptan. Hay un consenso, un acuerdo, ya no hay escuelas divergentes. 2. Las bases del consenso son soluciones paradigmáticas para problemas científicos concretos, los llamados paradigmas. Es decir, son soluciones ejemplares a problemas específicos de la ciencia. El tercer punto, la actividad de investigación se rige implícitamente por los paradigmas. Estos funcionan como ejemplos de investigaciones
exitosas. A ver, ahora describamos el punto 3. Es decir, que la gente pues hace su investigación en aceptando las soluciones paradigmáticas, ¿no? Cuáles son soluciones concretas a problemas específicos de su campo científico, ¿no? Y no es algo, ese paradigma es algo abstracto, como la teoría del paradigma dice, no es abstracto como el método científico, sino soluciones que el científico y que la ciencia adelanta, ¿no? Por esos ejercicios heroicos de la imaginación del científico, ¿no? Más que por la paciente compilación y clasificación de millares, miles de hechos individuales. Aquí nos hace acordar al inductivismo. Entonces, paradigma, la teoría del paradigma es otro punto de vista sobre el desarrollo de la ciencia, sobre la naturaleza de lo que es la ciencia, ¿no? Bien, en cuanto al tercer punto, es de que la práctica de la ciencia en la fase normal, toda la actividad de investigación está gobernada implícitamente por el paradigma. Implícitamente significa que no es explícito, o sea, no es explícito como las reglas de un libro de cocina. Si se quiere preparar un rico espagueti al estilo italiano, pues buscamos la receta y seguimos paso a paso y más o menos tenemos ese espagueti italiano en base a ese libro de cocina, esa regla que seguimos uno por uno. Eso es explícito. Pero en el caso de lo que es implícito, expliquemos. Por ejemplo, en el caso del modelo del átomo de Niels Bohr, no se sigue, no se dice, sigue exactamente similar al modelo atómico de Bohr, o sea, todo circular. Simplemente que es un modelo, una base, un marco de referencia nada más. Si se siguiera pie de la letra, sería el aspecto creativo sería estancado. Por decir, había un problema, un fenómeno que se presentaba en el espectro de emisión de la luz, con un buen aparato se veía que una línea del espectro, pero cerca de esa línea unas pequeñas líneas más delgadas que no tenía explicación. Entonces, para investigar esto, pues el científico toma como base el modelo atómico de Bohr, pero no como regla de cocina, sino emplea la inventiva, ¿no? Entonces, pensaban que tal vez se obedecía a que el electrón está circulando en forma elíptica, y en base a eso que asumieron, volvieron a hacer los cálculos y en realidad pues era así. Esas pequeñas líneas al lado de otra línea era justamente por, entre una de las causas, las órbitas elípticas que tenía el electrón. Entonces,
no siguieron una serie de reglas, sino implícitamente tomaban el modelo atómico de Bohr, ¿no?, que es electrones que están girando alrededor de un centro que es positivo, y en base a eso trabajaban, ¿no? O sea, ¿qué nos dice esto? Que en un paradigma, un modelo como marco de referencia, ¿no?, si tenemos un problema que están investigando los científicos, su solución tiene que trasladarse en una investigación dentro del modelo que brinda el paradigma. El modelo es lo implícito, no es explícito, no es un conjunto de reglas como libro de cocina, como estamos repitiendo ya 3 veces. Es un implícito modo de trabajar, ¿no?, la actividad de la investigación, gobernado por ese paradigma, gobernado por esas soluciones ejemplares, ¿no?, y exitosas, ¿no?, que se toman como ejemplo, ¿no? Por lo tanto, pues ese carácter implícito de la ciencia permite el aspecto creativo, ¿no?, durante la ciencia normal, ¿no? Es una actividad creativa la ciencia normal, no necesariamente un recetario, ¿no? Ese es el tercer aspecto de la ciencia en su fase normal. El marco de referencia es pues el modelo atómico de Niels Bohr, ¿no?, del átomo de hidrógeno, ¿no? Da pues una explicación exacta del espectro de emisión que observaban y que usaban en la astronomía, ¿no? Y sus contribuciones de Niels Bohr pues daban la clave para el entendimiento de la estructura atómica, ¿no? Y esos postulados, esas contribuciones de Niels Bohr pues eran de que los electrones pueden ocupar solo ciertas regiones del espacio, llamadas órbitas. No explicaba eso, pero describía. Ahora, las órbitas más cercanas al núcleo poseen menor energía, ¿no? Y los electrones pueden moverse de una órbita a otra, absorbiendo o emitiendo energía, dando lugar al espectro característico del átomo. Y sirvió de marco para resolver este problema de cuando hay líneas muy delgaditas cercanas de otras líneas. Las investigaciones en este aspecto, o sea, los espectros de átomos polielectrónicos, ¿no?, muchos electrones, ya habían evidenciado una estructura mucho más completa, ¿no?, en la que en lugar de cada línea gruesa que podía corresponder a un nivel de energía del modelo de Bohr, se encontraba un conjunto de líneas más finas, ¿no? Al utilizar pues espectroscopios más potentes, el espectro de hidrógeno enseguida mostró que sus rayas espectrales también estaban desdobladas, ¿no? Y el propio Niels Bohr y Sommerfeld admitieron pues la existencia de órbitas elípticas, ¿no?, donde el núcleo del átomo ocupa uno de los focos. En una elipsis siempre hay un foco. Soluciones se dieron dentro del marco, dentro del paradigma, dentro del modelo que había presentado Niels Bohr.